de presentarla me decías. Sí, mira, yo quiero decirte algo respecto de los jóvenes. Es cierto, hay que entender el momento que les toca vivir a los jóvenes de hoy. Es un momento de transición cultural. Hay vacíos, hay soledades. Hay por decirlo mejor, hábito de estar dependiendo de la tecnología, del celular. Hay una abstracción de los jóvenes, un momento en que no se lee mucho, en que no se tiene mucho contacto con la cultura en general, y sí en cambio con la tecnología. Este momento difícil hace que los jóvenes se sientan solos y estén como muy imbuidos en eso, en la tecnología. Sin embargo, todavía quedan muchos valores en la familia, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que digamos que hay buenos y malos. Para mí no hay eso, no existe. Todos tenemos bien y tenemos mal, y hacemos cosas buenas y cosas malas. Pero hay una cosa que yo como sacerdote me sigue cuestionando, Vicente. Mira, aquí la gran ausente es la Iglesia Católica. El gran ausente es el episcopado mexicano. Yo hablo de México, estamos hablando de México. El año pasado hace unos 6-7 meses, hubo un sínodo mundial sobre jóvenes. Y de todo el mundo estuvieron en Roma. El Papa tuvo el cuidado de estar ahí. Encomendó a los padres jesuitas la redacción final para que no hubiera chanchullo y para que pasara realmente el sentir de los jóvenes a la redacción final. Yo quisiera preguntar, ¿por qué nuestros obispos, después de tanto tiempo que ha pasado, por qué no han informado a los jóvenes? ¿Por qué no ha llegado ese mensaje a los jóvenes en México? ¿Por qué en este momento que estamos hablando de sacar a los jóvenes de las adicciones, de tantas dependencias, por qué no sale al quite la Iglesia Católica? ¿Por qué un presidente, ¿verdad?, tiene que actuar como un pastor laico en quite de sus ovejitas, que son los ciudadanos y ciudadanas? ¿Por qué no lo hace la Iglesia Católica? Yo quiero mucho a la Iglesia Católica y se enojan porque yo hago este tipo de críticas, pero es una omisión de la Iglesia, de la jerarquía mexicana, que debiera estar comprometida con los jóvenes, y no lo está. ¿Será que hay más autoridad moral? Híjole, esta es una pregunta fuerte. ¿Más autoridad moral en un presidente que en la misma jerarquía católica? Yo te voy a contestar. La gente en general cree más, fíjate, en lo que está haciendo el presidente que lo que están haciendo algunos obispos. Y no porque los obispos sean malos, son buenos, pero no han sido formados para este tiempo y no están interviniendo y no están entendiendo lo que pasa abajo y lo que pasa afuera. Y no son, como dice el Papa, una iglesia en salida. Siguen siendo residenciales, siguen siendo locales y siguen siendo centralistas. Ya que estamos en este tema, antes de ir con Toño y que me dé su opinión y presentar a Carla, padre, hablabas de este evento, este foro, Sínodo Mundial Mundial de Jóvenes. El Papa Francisco en los últimos meses ha hecho una admisión desde violaciones al interior de la Iglesia Católica, sacerdotes pederastas, todo esto que a veces es difícil abordar. Dame tu opinión acerca de lo que se ha hecho y de lo que se ha dejado de hacer. ¿Se ha quedado corto el Papa Francisco en la admisión de los grandes pecados de la Iglesia Católica? Tú en la entrevista que me concediste el fin de semana me decías, yo le puse los adjetivos, tú me dabas los datos, yo decía, con los datos que me dabas, que la Iglesia Católica, la cúpula de la Iglesia Católica en México, la jerarquía católica, ha sido cómplice del saqueo, la corrupción y la impunidad de los pasados gobiernos, y que se han quedado viendo para todos lados hoy con Andrés Manuel López Obrador como presidente. ¿Hay una complicidad de la Iglesia Católica, de la alta jerarquía católica en los casos de curas pederastas? ¿Está haciendo lo suficiente el Papa Francisco? ¿Se ha quedado corto reformando la Iglesia Católica? ¿Cómo entiendes tú toda esta situación? No, yo creo que el Papa Francisco está decidido a luchar contra la pederastia, está haciendo todo lo posible por hacerlo. Nunca había habido un Papa que exigiera tan claramente y advirtiera tan puntualmente a los obispos como él. En México creo yo que en este tema
a pesar, ¿verdad?, de algunos obispos que no les gusta, empezando por Norberto Rivera, que las víctimas estén llevando adelante este tema en México, como Joaquín, que yo te decía, Joaquín Aguilar, ¿verdad?, que encabeza esta organización de víctimas de pederastia. Creo que sí se está haciendo. Lo que no se ve es que nuestros obispos, acaben de entender el momento que viven. No están en consonancia con el Papa. No están, porque si estuvieran en consonancia, estarían haciendo todo lo posible por revertir esta situación. Pero la Iglesia, yo voy más al fondo, no es solamente revertir el tema de la pederastia, que en sí es grave y que no es exclusivo de la Iglesia Católica, también en otros sectores lo hay, pero tiene que tocar el tema del celibato. Aquí el tema es tiene que reconsiderar a partir del Evangelio, a partir de la tradición, que el celibato no puede ser obligatorio, no, tiene que ser opcional y tiene que ser para quien tenga esa vocación, que necesite para entregarse de tiempo completo a la gente, lo haga, pero los demás no pueden hacerlo, y en eso otras partes de nuestra querida Iglesia, como son los cristianos evangélicos, nos dan razón de esto, creo que hay más equilibrio en ese sentido. Toño. Yo quiero comentar en cuanto a todo esto, tiene mucha razón el padre Alejandro Solalinde. Hacer simplemente un contexto histórico. Cuando Constantino, emperador de Roma, convierte al Imperio Romano en la Iglesia Católica, por decirlo así, en cristiano, después de hacer una invasión a Roma con sus ejércitos, se convierte en emperador romano y convierte al cristianismo a todo el imperio, se utiliza un proceso de aculturación. ¿Qué es esto? Bueno, fundir culturas, una cultura con otra. Los romanos, en su religión politeísta, tenían sacerdotes que tenían que mantenerse en todo momento célibes, ¿no? Excepto en el templo de Afrodita. Y es en esta combinación de culturas, de religiones, esa religión politeísta de los romanos con el catolicismo, que catolicismo significa todo, que ellos determinan de pronto, en el catolicismo se determina de pronto que los sacerdotes tienen que ser célibes, que no pueden casarse, por decirlo así. Pero eso es simplemente parte de ese proceso de aculturación. Creo yo también que la Iglesia debería entender esta parte, la parte en la que se evitarían muchísimas situaciones desagradables, terribles para la raza humana, como es estos sacerdotes pederastas. Y Toño, regresando al tema de la campaña para buscar bajar los índices de drogadicción, de consumo, de lo que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiero comprometer nuevamente a este espacio sin censura, como lo hicimos desde hace meses ya. Nosotros dijimos no a la publicidad oficial, pero sí a estas campañas que son tan necesarias para la gente de a pie. Nosotros comprometemos nuestro aire, pues nosotros comprometemos nuestros espacios para darle promoción y seguimiento a esta campaña lanzada desde el gobierno. Aunque nos digan chayoteros nuevos, aunque nos digan apapachadores, aunque nos digan matraqueros, no me importa. Aquí lo que importa es México. Y si nosotros podemos contribuir con un cachito, aceptamos lo que se venga. Porque ¿sabe qué? ¿Quiénes van a escupir el veneno? Pues esos que sí van a recibir la lana, porque van a quedar exhibidos ante una sociedad que entenderá, ojalá, que hay medios de comunicación que ven esto de la comunicación como un gran negocio. Y tenemos toda la calidad moral y la responsabilidad social de hacerlo, porque aquí en Sin Censura no nos vamos a cobrar un solo centavo, va a ser completamente de agrapa. Punto número 1. Punto número 2, en Sin Censura nunca ha escuchado usted ni escuchará un narcocorrido o una apología al delito con estas terribles telenovelas del narco. Por eso, porque tenemos esa responsabilidad y porque tenemos la calidad moral de hacerlo. Por eso lo vamos a hacer y vamos, esperemos. Vendrán las críticas, pero no nos importa. Quiero aprovechar para agradecerle a la guerrera activista Sandy Choreño que haya traído al padre Alejandro Solalinde a desayunar con nosotros, a estar aquí en nuestros estudios. Es la responsable de su visita a Chicago para promover su más reciente libro, padre, y me da mucho gusto que nos acompañe. Gracias, Sandy, por estar con nosotros. Y quiero darle la bienvenida también a esta mesa de debate, si me permiten, antes de ir con don Mario Ogazón,